En la última sesión introducimos el tema de la cultura y que la cultura es la forma en que un grupo de personas organiza su mundo. También hablamos que es muy importante para nosotros que queremos llevar el Evangelio a la gente de otra cultura, de entender la naturaleza de su cultura. Y es tan importante para poder establecer identificación con ellos, porque el resultado de establecer identificación es ganar el derecho para comunicar con las personas de la otra cultura. Nadie tiene ningún derecho ni puede insistir que otros tengan confianza en nosotros. Tenemos que ganar la confianza y hacemos esto por mostrarles compasión y entendimiento, respeto. Y también dijimos que tenemos que evitar un extremo que se llama etnocentrismo, una actitud de superioridad cultural. Algunos venimos de países donde nos daban la impresión que nuestro país era el centro del universo. Pero si vamos a otra cultura con esta actitud, eso va a chocar con la gente. Puede ser algo inconsciente de nuestra parte, pero tenemos que dejar que Dios aplique su cruz a nuestras vidas para librarnos de esta clase de actitud. Pero también hay otro extremo. Quizás vamos a tratar tanto para evitar esta actitud de superioridad que podemos hacer el error de rechazar nuestra propia cultura. Y esto tampoco también es bíblico. Ni la gente de otra cultura espera que nosotros vamos a negar quiénes somos. Conozco a una misionera en un país de Latinoamérica que trató tanto de dejar de ser norteamericana, negó su propia cultura a tal punto que cayó en problemas psicológicos y físicos. Y ni Dios quiere esto de nosotros, ni tampoco la gente de otra cultura. Entonces, estos son dos extremos que queremos evitar. Y mencionamos los 4 niveles de que se compone cultura: la cosmovisión, la que para nosotros que es real, que afecta a las creencias. Me acuerdo una creencia interesante de la tribu Masí en la parte oriental de África, que tenía la creencia que ellos son dueños de todo el ganado en el mundo. Entonces, para ellos era una cosa normal sacar el ganado de los tribus vecinos. Y cuando la policía venía para tratar con ellos, ellos no podían entender porque otros lo veían como robo, porque para ellos eran los dueños de todo el ganado en el mundo. Entonces, si uno entiende esto, no es que cosas así vamos a permitir, pero sabemos mejor cómo tratarlos. Y mencionamos que algunos de los modelos misioneros que nuestros antepasados usaban sobre los últimos 2 siglos no siempre eran los mejores, haciendo lo mejor que podían, pero muchas veces su manera no era relacional y aún era condescendiente
y hacía a la gente sentir menospreciado a veces. Entonces, quiero que pasemos un poco de tiempo hablando del modelo misionero mejor. Y en el cuadro se ve que comenzamos con el primer paso que vamos a llamar el aprendiz. Ahora, van a ver algunos números acá que, por ejemplo, y es solamente, por ejemplo, un tiempo de 1 a 3 meses. Puede ser que en algunos lugares va a llevar 1 a 3 años, quién sabe, pero es simplemente para decir que no son pasos que vamos a cruzar de un día al otro. Va a llevar tiempo. Y a esta etapa del aprendiz es un tiempo cuando podemos aprender el idioma, y es siempre mejor aprender, si es posible, aprender el idioma en el país o en la cultura donde se va a usar, en lugar de simplemente estudiar este idioma en su propio país. Porque uno aprende la cultura a la vez por experiencia. Y el idioma es lo que más nos identifica con esta otra cultura, porque un idioma es la cosa más céntrico de una cultura. Fue por eso en Génesis 11 que Dios trajo confusión al idioma de la gente que estaba rebelde con un corazón endurecido contra él, porque a confundir el idioma, él debilitó toda la resistencia hasta lo máximo, porque es tan central. También a este nivel es una buena oportunidad de aprender los modales, las costumbres y las tradiciones de esta cultura. Una pregunta que uno no debe hacer es por qué la gente hace una cosa así. Bueno, por curiosidad, quizás está bien hacer esta pregunta, pero no en una forma de crítica. Ni entendemos todas las costumbres y modales que tenemos en nuestras propias culturas. Y lo que puede traer mucha confusión a veces es que los modales que normalmente son para mostrar respeto el uno al otro dentro de nuestra propia cultura, son totalmente lo opuesto en su forma de expresión en otra cultura. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi padre insistía de que no podía comer con la mano sobre la mesa. ¿Quién sabe por qué tenemos esta costumbre? Y por fin, en alguna edad de mi vida, aprendí de guardar mi mano bajo la mesa. Pero Dios me llevó a otras culturas donde estaba mal educado de no tener la mano sobre la mesa. Los dos con el mismo propósito de mostrar respeto el uno al otro, pero quién sabe por qué son así. Hay conceptos que son distintos sobre propiedad propia. Me acuerdo la historia de un misionero que fue a vivir entre una tribu y tenía rifle para cazar, para buscar comida, y un día desapareció su rifle y descubrió que un miembro de la tribu lo había llevado. Bueno, esto le cayó muy mal
este miembro de la tribu no le pidió permiso para usar su rifle y entonces lo vio como robo. Pero entre la cultura de esta tribu no era robo, es que toda la comunidad comparte todas las cosas. Así que para este individuo de esta cultura era lo más normal. Si alguien tenía un rifle y él lo necesitaba en este momento, él sentía en libertad para llevarlo. Y también reconocía que si viene el día que el misionero necesita el rifle, él también puede usarlo. Pero la propiedad pertenecía a toda la comunidad. Tenemos conceptos distintos de puntualidad y estos varían entre países en todo el mundo. Entonces, entre los valores que una cultura tiene, por ejemplo, las creencias afectan los valores. Hay culturas que ponen mucha importancia sobre la puntualidad y hay otras culturas que es de muy poca importancia. No llevan vidas que están tan ocupadas. Y otro amigo misionero que fue a un país en África, muy en el interior, entre un pueblo muy primitivo, y este misionero vivía según su reloj. Y después de un poco tiempo de llegar y servir allá, llegó el día para tener un culto. Entonces él fue y abrió el pequeño templo para comenzar el culto a la hora anunciada y no había nadie. Una media hora después todavía no había nadie. Una hora y media. Recién alguna gente de la tribu comenzaban a aparecer. Él estaba muy disgustado con la gente por su falta de puntualidad, pero a un tremendo extremo. Y les preguntó, ¿por qué no venía antes? Y le decía, porque el sol no estaba en posición para comenzar el culto. Ese hombre, para tratar con sí mismo, sacó su reloj, puso una piedra y lo rompió. No vivía según su reloj más. O hubiera estado frustrado continuamente. También es un tiempo de aprender estos distintos conceptos y valores. Y después de un tiempo, el tiempo que lleve, uno cambia al segundo paso que ponemos por nombre el cambista, porque a esta altura ahora ha ganado un poco de derecho de comunicarse y es un tiempo de comenzar a compartir experiencias de la vida con la gente de la otra cultura. Hasta ahora el misionero ha estado aprendiendo de ellos, pero ha ganado un poco de derecho de comunicar. Y ellos también van a tener interés en saber cómo es la vida de él o ella en su país. Y hacer, compartir diferencias interculturales. Y por fin pasa a la etapa que llamamos el narrador. Ahora el misionero puede comenzar a compartir información por lo cual Dios le mandó allá y puede comenzar con historias bíblicas. Me acuerdo que después de servir en un país de Latinoamérica por 5 años, Dios nos llevó a otro lugar y
con mi esposa estuvimos tratando de plantar una obra nueva en una zona de este otro país que donde la gente no tenía tanta preparación y ni conocimiento de la Biblia por medio de la tradición, digamos. Entonces, cuando comencé a compartir enseñanzas bíblicas, yo pensé que yo había comenzado en una forma a un nivel suficientemente sencillo, pero me di cuenta que la gente no entendía nada. Ya comencé a un nivel muy demasiado elevado y tuve que volver a decir que este libro se llama la Biblia, que había gente que ni sabía qué era la Biblia. Tuve que comenzar con la historia de la creación, con el diluvio, la torre de Babel y todas las cosas que en otras naciones, aun sin ser creyente, uno entiende. Entonces puede ser que es necesario aún comenzar a este nivel. Ahora, quiero mencionar algunas de las cosas que Dios ha tenido que tratar conmigo específicamente, porque dijimos que esta dimensión de intercultural también va mano en mano con la aplicación de la cruz a la vida del misionero. Hay cosas en nosotros que tienen que morir en nuestros propios derechos y aún algunas características que pueden chocar con la tarea de llevar el Evangelio. Por ejemplo, nosotros los anglosajones es muy importante que todo sea eficaz y que tengamos éxito en todo. Puede ser que hacemos mucho con un sentir de ambición. Y me acuerdo una situación cuando yo iba en mi vehículo para encontrarme con dos pastores de nuestra organización que me habían prometido de tener todo en orden para las preparaciones de un campamento de jóvenes. Sin embargo, no tenían todo listo. Entonces, yo iba en mi vehículo realmente adentro enojado con ellos. Eran mis hermanos, les amaba, pero en este momento yo estaba muy disgustado con ellos. Ahora, si yo hubiera llegado para estar con ellos enojado, no lo hubiera mostrado, pero esto no lo justifica. Adentro yo estaba enojado. A la mitad del camino, manejando mi vehículo hasta este pueblo, vino como si fuera del cielo una flecha ardiente a mi corazón. Y el Señor me habló y me dijo, no te mandé aquí para cumplir proyectos, sino para invertir tu vida en la vida de estas personas. Bueno, cuando Dios da una revelación así, también da la gracia para cambiar. Y en ese momento Dios aplicó su cruz a mi vida y me libró de esta ambición que heredé de mi cultura. Y todavía me gusta que las cosas estén bien hechas, pero no es el fin del mundo más para mí, sino es así. Lo más importante son las relaciones que tengo con personas y sobre todo con los siervos de Dios. También, no importa de cuál cultura somos como misioneros,
hay una cosa para tomar en cuenta que puede ser inconsciente. Un misionero está viviendo a base de el sacrificio financiero de los hermanos en su propio país. Y muchas veces siente una presión que tiene que trabajar y tiene que producir, tiene que tener éxito para probar a sus líderes espirituales y la gente que le ayudan que realmente él o ella es una buena inversión para el reino de Dios. Y hay una verdad en eso, debemos trabajar fuerte, pero a veces podemos hacerlo con un motivo para impresionar a ellos más allá que aún de lo que Dios espera y puede complicar nuestros esfuerzos. Entonces, es un detalle más para tomar en cuenta. Y quiero mencionar en cuanto a este tema que es importante para el misionero de tratar de vivir en la manera más posible a nivel de la gente. A veces uno ministra a gente de distintos niveles, pero hay que sacar qué es el promedio al nivel que ellos viven. Por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreaba en una ciudad capital, tenía 2 médicos en mi congregación que tenían coches mejores que el mío. Pero había la mayoría, si tenían coches, no eran coches muy buenos y había muchos otros que no tenían ningún coche. Yo tenía la oportunidad de manejar un coche mejor que tenía, pero lo que yo tenía era suficiente, no era nada impresionante. Hacía falta que tuviera un vehículo para poder hacer muchas cosas en muchos lugares y llevar equipo. Hubiera sido imposible hacer todo lo que tenía que hacer sin un vehículo, pero decidí de quedarme con el vehículo que tenía. Quizás nadie hubiera sentido incómodo si habría comprado un coche mejor, pero para mí siempre era más sabio inclinarme al lado de tener menos para que la gente no sienta incómodo. Entonces, estas son algunas de las cosas muy prácticas, pero quiero terminar esta sesión con este pensamiento. Creo que todos ya vemos que no es nada sencillo todo esto de entender e identificarnos con otra cultura. Llega a ser bastante complejo y uno puede quedar con un sentido de temor que va a ser un error terrible y arruinar todo. Quiero animarnos que no hay tanto peligro. Vamos a hacer errores, no a propósito, pero el poder está en el Evangelio. Lo más importante es que la gente de esa otra cultura estén conscientes que les amamos, que les honramos, que les respetamos. Y ellos van a perdonar muchos de nuestros errores y Dios va a cumplir sus propósitos por el poder de la verdad que hay en el Evangelio.